Soy Julián Herrera Morrugares y en esta ocasión aprenderemos acerca de los sistemas operativos, qué son, sus funciones principales y cuáles son los más utilizados hasta el momento. Un sistema operativo es un conjunto de órdenes y programas que controlan el funcionamiento básico de una computadora y permiten la ejecución de otros programas. Las funciones básicas de un sistema operativo son cuatro: controlar el hardware, administrar el sistema de archivos, crear una interfaz entre el usuario y la máquina y administrar las aplicaciones. La computadora tiene diversos componentes de hardware, entre ellos la tarjeta madre, el disco duro, la memoria RAM y el microprocesador, además de dispositivos periféricos. Para mantener una comunicación con todos ellos, el sistema operativo utiliza controladores. El controlador es un programa especial provisto por el fabricante del componente. Para gestionar los archivos, el sistema crea una estructura lógica dentro del disco duro, donde mantiene unidades de información dentro de carpetas o directorios. Otra de las funciones principales es proveer una interfaz. Esta constituye un medio de comunicación entre los usuarios y la computadora. Existen esencialmente tres tipos: las de modo texto, donde se introducen comandos e instrucciones mediante el teclado. También tenemos interfaces gráficas de usuario, donde por medio de botones y ventanas se accede a los recursos del sistema. Además de las interfaces naturales de usuario, donde por medio de nuestro cuerpo activamos los elementos de nuestra pantalla. El sistema operativo también administra las aplicaciones que instalamos en nuestro equipo de cómputo. Para asegurar que el nuevo software sea compatible, se utilizan pautas descritas en las Application Programming Interfaces o interfaces de programación de aplicaciones. Algunos ejemplos de estas son OpenGL, DirectX o las API de Windows y Java. Los sistemas operativos modernos suelen ser multiusuario. Esto quiere decir que dos o más personas con cuentas separadas pueden utilizar programas y dispositivos periféricos de manera simultánea. También son multitarea, esto es que pueden ejecutarse varias aplicaciones al mismo tiempo. Si un procesador es capaz de utilizar varios CPUs al mismo tiempo, significa que puede hacer multiprocesamiento. El manejo de los recursos es centralizado si únicamente se utilizan los disponibles en una computadora, o es distribuido si la CPU, la memoria RAM o el disco duro se utilizan de más de una computadora simultáneamente. Todos los componentes están a cargo del sistema operativo. Si un software necesita utilizar un hardware determinado, debe pasar por el sistema operativo para tener acceso a él, desde algo tan simple como un clic hasta algo más complejo como un dispositivo de red. El núcleo kernel es la parte principal del sistema operativo. Este se comunica directamente con el hardware y crea abstracciones o interpretaciones para que los demás programas puedan acceder directamente al hardware de forma fácil y los programadores construyan software de manera sencilla y rápida. En el sistema operativo existe un gestor de procesos. Un proceso es un programa que para ejecutarse necesita memoria RAM, tiempo de la CPU y algunos otros recursos para poder trabajar. Podemos ver los procesos como una lista de tareas que tienen cierta prioridad y el sistema operativo es capaz de ejecutarlos, detenerlos o establecer comunicación entre ellos para que puedan sincronizarse y trabajar de forma simultánea. El componente que gestiona la memoria es capaz de asignar direcciones de la misma a los programas para que puedan ejecutarse, y una vez que ya no se va a utilizar, también puede liberarla para que sea disponible para otras aplicaciones. La gestión de un almacenamiento secundario también es necesaria, dado que la memoria principal es volátil y su tamaño es muy pequeño en comparación de los archivos que se deben de guardar. El sistema operativo planifica los discos, gestiona el espacio libre, asigna el almacenamiento y verifica que todo se guarde en orden. Como hemos visto, el sistema operativo sirve de intermediario entre el software y el hardware, pero hay ocasiones en las que el hardware necesita enviar una señal al sistema operativo para ejecutar un código. Esto puede ser mediante interrupciones, cuando el hardware necesita informar que ya finalizó una tarea, o pueden ser excepciones, cuando la CPU detecta un error al ejecutar una sección de código
y debe manejarse correctamente para que no se desestabilice todo el sistema. Cuenta con sistemas de protección, mecanismos que son capaces de controlar qué programas tienen acceso al sistema, qué usuarios están autorizados o no, y además establece controles de seguridad. Otro componente es el sistema de comunicación, que establece la manera de enviar y recibir información entre diferentes sistemas en la red o con máquinas virtuales ejecutándose en el mismo equipo. Existen dos principales arquitecturas de procesamiento, la x86 y la x64. La x86 utiliza 32 bits para procesar a la vez y la x64 utiliza 64 bits, o sea, el doble de cantidad de información para hacer más en menos tiempo. Como hemos revisado hasta el momento, el sistema operativo integra y gestiona todos los recursos de nuestro equipo de cómputo, entre ellos la memoria RAM, el acceso al disco duro, los procesos que se ejecutan y los usuarios que tienen acceso al sistema para modificar sus funciones o para agregar nuevas características. Actualmente existen muchos sistemas operativos, entre ellos Windows, macOS, Google Chrome OS y un sinnúmero de distribuciones de Linux como Debian, Ubuntu, Gentoo o Red Hat. De todos estos, los más utilizados según la StatCounter.com son el Windows, macOS y Linux. Windows es el sistema operativo lanzado por Microsoft hace casi 35 años, el 20 de noviembre de 1985. Ha sido uno de los propulsores de la computación para los hogares y las oficinas, pues antes únicamente era manejado el sistema operativo por informáticos o personas especializadas en el tema. La versión más actual de este sistema es la número 10, pero aún están en circulación la 8.1 y la número 7. La versión a utilizar depende en gran medida de los recursos con los que cuenta nuestro equipo de cómputo, además del propósito para la que va a ser usada. Su interfaz ha sido estilizada de manera progresiva en comparación de las versiones anteriores y cuenta principalmente con ventanas para manejar el acceso a los recursos del sistema. La versión número 10 cuenta con un antivirus integrado, el Windows Defender, para tratar de solventar estos problemas de seguridad. Por su parte, el sistema operativo Mac OS X ha sido desarrollado también alrededor del año de 1985 por la compañía Apple. Fue uno de los primeros en contar con una interfaz gráfica para manejar los botones y las ventanas por medio de un apuntador. A partir de la versión X, en el año 2001, cambió totalmente su arquitectura para basarse actualmente en Unix. Este sistema operativo ha sido escrito en lenguajes de programación basados en C y en Swift. Se ha hecho popular entre los diseñadores, los productores multimedia de audio y de video, dado a su capacidad de procesamiento y la calidad con la que trabajan los equipos Apple. Catalina es la versión más reciente del sistema operativo de Apple. Ha sido lanzada a finales del año 2019 y es la primera en admitir exclusivamente aplicaciones de 64 bits. En esta se elimina el gestor de contenidos iTunes y se utilizan aplicaciones alternas. Su nombre hace honor a la isla de Santa Catalina en el sur de California, Estados Unidos. La serie de sistemas operativos Linux están basados en un kernel liberado el 17 de septiembre de 1991 por Linus Torvalds y regularmente son empaquetados en distribuciones que cumplen características particulares de los usuarios. Estos sistemas basados en Linux tienen la particularidad de ser open source, quiere decir que el código que desarrolló el programador está disponible para que otros alrededor del mundo puedan agregar funcionalidades o adaptarlos. Al inicio, Linux solamente tenía una interfaz de usuario basada en texto. Afortunadamente, se han desarrollado diferentes entornos gráficos que facilitan el uso de este sistema operativo. Uno de estos entornos es GNOME, que ha sido desarrollado por dos grandes programadores mexicanos, Miguel de Icaza y Federico Mena. Hasta aquí un panorama general acerca de los sistemas operativos. Me despido desde el COBAEP 70 de San Andrés Tuxtla en colaboración con la Cisco Networking Academy. Comparte este material si piensas que puede servirle a alguien más. Gracias, hasta pronto.